Consultorio DAX. Tu salud en nuestras manos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Consultorio DAX, un espacio informativo de la División Académica de Ciencias de la Salud, dedicado para ustedes y por ustedes, donde hablaremos temas de interés relacionados a la salubridad. Además, tendremos invitados especialistas quienes estarán enriqueciendo este programa y resolviendo todas sus dudas. Estaremos transmitiendo por Televisión UJAT en el 35.1 y por las redes sociales de TV UJAT en Facebook y YouTube. Soy la médico Neri Montiel y hoy iniciamos con ustedes nuestra primera emisión totalmente en vivo. Por ello quiero darle la bienvenida a mi compañero y colega, el psicólogo Isaí Maldonado, quien a lo largo de esta transmisión estará acompañándonos. Bienvenido, Isaí. Muchas gracias, doctora Neri. ¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Estamos muy emocionados de poder estar en esta primera emisión con ustedes y de que nos den la oportunidad de ser su programa de preferencia. Agradecemos nos estén sintonizando desde sus dispositivos o televisores. Los invitamos a compartir con sus seres queridos, familiares y amigos esta transmisión, la cual les garantizo les va a encantar. Nuestra intención es darles información puntual, clara y veraz sobre los temas relevantes en torno a la salud y que sean de su interés. Acompáñenos de principio a fin. Cada sección del programa está hecha para ustedes. Nuestros programas estarán enfocados a un tema central acorde a los tiempos de salubridad que estamos viviendo en la actualidad, que analizaremos a través de cada una de nuestras secciones, en donde podrás conocer contenido muy interesante y de una forma muy entretenida. Nuestro recorrido empezará con la curiosidad médica del día, donde te presentaremos información relacionada al tema central, con sus antecedentes o su contexto histórico, su manifestación en diversos escenarios, personajes y descubrimientos que impactaron de forma positiva o negativa y más. Posteriormente tendremos una cápsula de planteamiento que dará pie a la entrevista, donde mostraremos los puntos a analizar partiendo desde el origen de la problemática hasta las razones del por qué nos afectan. La consulta, nuestra sección principal donde estarán nuestros invitados especialistas, que nos ayudarán a entender el tema principal, en la que podrás interactuar a través de preguntas por nuestra línea telefónica en el estudio o por nuestras redes sociales. Después nos sentiremos orgullosos de presentarte Investigaciones DAX. Ahí conocerás los últimos estudios de nuestros profesores investigadores del área de investigación y posgrado, que son trabajos sobre la salud con un impacto estatal y nacional. Seguido te presentaremos la cápsula Educación Saludable. Aquí podrás aprender tips psicológicos, medicinales, de nutrición y muchas cosas más que te ayudarán en tu bienestar cotidiano. Finalmente te hablaremos de la sección Hábitos que dañan y te revelaremos los efectos negativos de algunas costumbres que puedes estar realizando en exceso sin saberlo, pero también te daremos las posibles soluciones para superarlo. Como podrán ver, tendremos un programa muy completo que les resultará muy interesante, informativo y además entretenido. Pero antes de iniciar, quisiéramos reconocer a las personas que colocaron la primera piedra para que este proyecto fuera posible. Así es, Isaí. Cabe resaltar que este programa tuvo su origen en el año 2017 bajo el nombre de Consultorio 35, con los doctores Eduardo López López, Leticia Guerrero Pérez, Alberto Abdo Andrade y el doctor Ramiro Guerrero Pérez, quien desafortunadamente este año perdió la batalla contra la COVID-19. Él ya no está con nosotros, pero sin duda nos dejó un gran legado. El programa inició un 6 de enero y como invitados para inaugurarlo en esa ocasión estuvieron presentes el entonces director de la DAX, el doctor Alejandro Sastre, junto con la doctora Cristel Guzmán y la maestra Viviana Valencia. En esa primera etapa, Consultorio 35 logró transmitir 49 episodios. En 2019, el nombre del proyecto cambió a Cita Médica 35. En esta segunda etapa se produjeron 52 episodios. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a su nuevo programa, La Cita Médica número 35. A través de nuestra TV UJAT, televisión de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, trascender en el conocimiento es nuestro propósito en este consultorio. En sus diversas etapas se abordaron infinidad de temas sobre sanidad que surgieron de la necesidad de informar a la población para mejorar su bienestar, abordando a profundidad las enfermedades que generalmente aquejan a la ciudadanía de manera cotidiana, además de promocionar hábitos y estilo de vida saludables,
con la intención de ayudar a la prevención de estas patologías o, en su defecto, orientar para poder vivir con la enfermedad, disminuyendo sus complicaciones. Decenas de especialistas pasaron por este estudio para aportar su conocimiento, que sirvió para resolver las dudas del auditorio, promover la movilidad, la buena alimentación y motivar a las personas para que abandonaran las conductas que han llevado a la población al deterioro de su salud. Este fue el legado que dejaron grandes doctores y maestros de la División Académica de Ciencias de la Salud y que hoy retomamos a poco más de un año en una nueva etapa y con el nuevo formato bajo el nombre de Consultorio DAX para continuar con esta tradición informativa. Por eso, en esta primera emisión, el programa está dedicado a ellos, a la UJAT y a toda la comunidad universitaria que se nos adelantó este año de pandemia. Los recordaremos a todos con mucho cariño. Luego de este merecido homenaje, hoy hablaremos sobre las estrategias que la universidad ha tenido que tomar a partir del surgimiento de la crisis por la COVID-19. Para ello tendremos como invitados estelares al rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, y a la doctora Miriam Carolina Martínez López, directora de la División Académica de Ciencias de la Salud. Pero antes, Isaí, es momento de hablar de curiosidad médica. Un tema de suma importancia al cual tocaremos el día de hoy. Y a propósito de pandemia, Neri, ¿recuerdas que algo similar sucedió en la Edad Media en Europa y Asia? Es correcto, Isaí, algo muy lamentable parecido a lo que estamos viviendo hoy en día, la peste negra, también llamada la peste bubónica, la cual sucedió entre los años 1346 y 1353. En esta época se produjo la mayor pandemia de la historia de Europa y para ese entonces se desconocía su origen, pues la ciencia todavía no se había desarrollado lo suficiente. Habían infinidad de teorías de cómo surgió. Por ejemplo, un médico de ese entonces, Alfonso de Córdoba, afirmaba que el origen podía estar en una falla geológica provocada por un reciente terremoto en Italia, que liberaba gases del infierno a la atmósfera. Otro médico de Marsella afirmaba que se transmitía por mirarse a los ojos, y los eclesiásticos decían que era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. Pero bueno, la explicación era mucho más sencilla. En realidad la enfermedad la transmitía un microorganismo llamado Yersinia pestis, que afectaba a las ratas, y estos roedores tenían pulgas que por medio de una picadura transmitían este agente infeccioso a los seres humanos. Las ratas en ese entonces coexistían mucho con las personas en las calles, en las casas y en los barcos. Prácticamente la peste es una zoonosis, la cual es una enfermedad infecciosa que, como hemos visto, pasa de los animales a los seres humanos. Y bien, tardaba en incubarse de entre 16 a 23 días. Luego llegaban los síntomas, principalmente fiebre y la aparición de grandes abultamientos y manchas negras que salían por todo el cuerpo de los infectados. Solía matar al paciente en un tiempo aproximado de entre 3 a 5 días. Esta enfermedad también se originó en China, en donde cobró la vida de millones de personas. De ahí pasó a Asia Central y luego a Europa, en donde ya fue totalmente incontrolable. Solo países como Islandia o Finlandia tuvieron la suerte de librar esta enfermedad. De hecho, en ese entonces, para los médicos, diseñaron un traje de cuero que cubría de la cabeza a los pies con unas máscaras muy peculiares en forma de pico de cuervo. Hoy en día la peste se cura con antibióticos, pero aún no está del todo erradicada. En Estados Unidos se han registrado casos, también en Nuevo México, California, Arizona y Colorado. Y no se diga de África, Neri, que en el 2017 en Madagascar, de donde es endémica, hubo un terrible brote que afectó a casi 2,000 personas. Sin duda, la humanidad ha enfrentado a lo largo de la historia diversas epidemias que han acabado con la vida de millones de personas, pero también nos han hecho más fuertes, valorar más nuestras vidas y cuidar de nuestra salud. Esta fue la curiosidad médica del día. Bien, en breve estaremos con los invitados estelares en esta ocasión, pero antes vamos a conocer un poco acerca del tema de hoy. A finales del año 2019 se originó la crisis por el COVID-19. El primer caso fue identificado en la ciudad de Wuhan. Lo que comenzó como una serie de neumonías atípicas causadas por el nuevo virus terminó por convertirse en una pandemia reconocida como tal por la OMS el 11 de marzo de 2020. Suceso que a la fecha ha dejado toda clase de estragos y ha planteado retos en los distintos sectores tales como el laboral, el económico, el social, en el área sanitaria y el educativo.
Hablando del sector estudiantil, ante la presencia de este virus en México, surgió la necesidad de enfrentar un nuevo desafío: el cierre de escuelas y el desarrollo de esfuerzos para contrarrestar los efectos negativos en el aprendizaje de más de 33 millones de estudiantes. El sistema educativo nacional parecía poco preparado para enfrentar este reto. Sin embargo, la respuesta a esta problemática fue inmediata. Actualmente, más del 90% de los estudiantes a nivel mundial están confinados en sus casas y tomando clases de manera digital. Si bien estudiar en línea aporta beneficios para el estudiante, tales como la flexibilidad horaria y la posibilidad de mejorar sus competencias personales, entre otros, también conlleva desafíos como mejorar su propia disciplina, organización y planificación de tiempo. Por otro lado, a nivel institucional fue necesario tomar la decisión de diseñar las estrategias más adecuadas para un mejor aprovechamiento por parte del alumnado. Por su parte, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, comprometida con su población estudiantil, implementó una plataforma digital denominada Aula Virtual con el propósito de mantener la actividad docente a distancia hasta el restablecimiento de las clases presenciales. Este modelo educativo sustenta un enfoque centrado en el estudiante con el propósito que pueda lograr el aprendizaje correcto para formarse como un profesional de la salud. Esta nueva dinámica de enseñar plantea nuevos retos en cuanto a la flexibilidad curricular, de tiempo, lugar y de contenido. Hoy las circunstancias nos remiten a repensar estrategias en estos ejes, las claves para dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de manera virtual y establecer mecanismos de formación docente, con el apoyo de las tecnologías de la información y comunicación. El nuevo formato de educación se implementó, sin embargo, no fue fácil, y aunque ya se normalizó meses después de su ejecución, ¿cuáles han sido sus resultados? ¿Cuál es la situación actual? ¿Y cuál es el futuro de la educación en los tiempos de la pandemia? Bien, ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa y al regresar estarán en el estudio nuestros invitados estelares. Quédese con nosotros. Bienvenidos a La Consulta, nuestra sección de entrevista que estrenaremos con invitados de lujo. Este día nos acompaña el rector de la UJAT, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, y la directora de la DACS, la doctora Miriam Carolina Martínez López, con quienes platicaremos sobre las clases en tiempos de COVID-19 y las nuevas estrategias educativas. Es un gusto tenerlos aquí. Muchísimas gracias por asistir. Gracias. Bienvenidos. Gracias por invitarnos. Estábamos hablando precisamente sobre la pandemia a lo largo de este programa y razonábamos que el COVID-19 nos orilló a tomar clases en línea y nos planteó nuevos retos. ¿Cómo afrontan un rector universitario y una directora divisional esta difícil situación? Bueno, muchas gracias y me da gusto estar aquí con mi amiga la doctora Carolina como padrinos de esta nueva etapa de este programa televisivo que estoy seguro será de mucho éxito para la división y para la universidad. ¿Cómo la tomamos? Híjole, es una pregunta interesante en cuanto al hecho de que no estábamos preparados, o sea, no escuchábamos desde diciembre, noviembre, diciembre, que allá en el oriente, como los Reyes Magos, había un virus que estaba afectando, que generaba una serie de problemas de salud, pero bueno, ustedes saben que el régimen chino no es muy dado a informar, sino a mantenerse encerrado, y entonces no teníamos la suficiente información. Cuando de pronto tuvimos ya en marzo los primeros eventos, y luego en el estado, y que se tuvo que determinar que había que irse a sus casas a resguardarse, pues vino la gran pregunta, ¿y cómo le vamos a hacer? La universidad no contaba con plataforma, creo que los únicos que tenían esa ventaja eran ustedes, la DACS. La DACS, que tenía una plataforma en la que estaban algunos maestros, y no todos, ¿no? Sino nada más algunos maestros, pero el problema era cómo enfrentar esta situación con 32,000 alumnos.
Afortunadamente nosotros un mes antes habíamos empezado a trabajar con Microsoft. Yo estuve trabajando con ellos en la Secretaría de Educación y sabía del conocimiento de la plataforma. Ellos aceptaron apoyarnos y logramos entonces a través del centro de cómputo empezar a trabajar con este sistema al que no estaba ni nosotros como administrativos, ni los jóvenes estudiantes, bueno, algunos, no todos, no crean que, bueno, son jóvenes y están acostumbrados, no, porque también hay dificultades económicas, dificultades de Tabasco no se caracteriza por tener el 100% de cobertura de internet. Entonces, era una serie de dificultades, pero las logramos y el esfuerzo de los maestros también, que también algunos que ya tenemos cierta edad, pues ya se les dificulta el entrar al manejo de las plataformas. Así es. Entonces, todo eso, pero afortunadamente hubo una conjunción de esfuerzos y ante la crisis y ante todos los problemas logramos lo que pretendíamos que era más importante para nosotros, salvar el ciclo escolar y poder continuar. Así es, y bueno, también nos gustaría conocer cómo una directora, ¿verdad?, de esta división, de la División Académica de Ciencias de la Salud, hace frente a este reto de la pandemia, ¿no? Bueno, realmente para nosotros fue ligeramente sencillo, porque teníamos ya algunos años, no comenzó conmigo, hay una plataforma en la división que se llama Chamilo, es una plataforma que ya tenía algunos años y que en cada verano se procuraba ir formando profesores que fueran metiendo, porque la nueva normalidad era que algún día, decíamos, algún día iba a ser muy indispensable usar las plataformas. Sobre todo porque estábamos creyendo, que ahora, como dijo el rector, nos damos cuenta que no es así, que teníamos generaciones que habían nacido en la era del internet y que teníamos muy poco ya que enseñarles y que por lo tanto pues los maestros poco a poco tenían que ir adaptándose a ello, pero nunca creímos que fuera de golpe. Entonces la plataforma Chamilo nos ayudó porque los maestros que ya estaban ayudaron a otros, habíamos hecho esto de poco en poco, se quedaron algunos fuera, la razón pues era obvia, teníamos muy poco control de quienes sí asistían y quienes no asistían, claro. Pero la rectoría en el semestre siguiente, en el verano siguiente, tuvo toda una estrategia con el aula virtual de Teams, y Teams y la compañía pues comenzaron a dar los cursos en verano. Nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo de convencimiento con los profesores y yo creo que en salud hay una gran preocupación de los maestros. No queremos quedarnos ahí, estamos caminando hacia otros espacios, ya no tan virtuales, sino sí de simulación, porque pues la pandemia sigue aquí, no se ha ido y necesitamos que regresen ustedes a los hospitales. Pero en tanto tenemos que buscar cómo hacerle, ¿no? Y los maestros de salud lo han intentado muy bien. A lo mejor más adelante ustedes hasta pasan capsulitas de sus compañeros, cómo le hacen, claro, ¿no? Para llevar las clases en línea sobre todo, ¿no? Muchos se vieron en esa necesidad hasta de salir de sus comunidades. Yo lo viví con mis compañeros médicos que estaban lejos realmente y no llegaba el internet y tenían que trasladarse, ¿no? Fue una serie de complicaciones que nos hicieron adaptarnos. Sí, tuvieron que irse a las cabeceras municipales, como dijo el rector. Tabasco no en todos lados tiene internet, aún en algunas cabeceras municipales está mal, así es, como las más lejanas, Tenosique, sí, Balancán. Claro. Entonces se tuvieron que acercar a las cabeceras municipales más cercanas de sus comunidades donde podían tener internet y hemos ido resolviendo. No está totalmente logrado porque tampoco el profesorado en su totalidad estaba bien preparado y hasta la fecha nos falta mucha gente por prepararse, pero estamos todos los intersemestres nosotros intentando, durante el semestre se les están dando cursos,
Los profesores están poniendo su mayor esfuerzo y hay algunos que se han dado por vencidos, pero la inmensa mayoría de los jóvenes profesores están trabajando muy fuerte con la administración, tanto con la central que dirige el rector como con la divisional que la dirijo yo. Muy bien, muchas gracias. También nos interesa saber y conocer qué estrategias se han ejecutado para que estas cátedras virtuales sean efectivas, sean eficientes. Sí. Sí, claro. Todo es, para nosotros, todo es nuevo, ¿no? Todo es partir de cero e ir encontrando las estrategias que sean. Porque mucha gente cree que, bueno, ya estás en la plataforma y que se siente el maestro A dar y la que clase. esté ahí una hora. Sí, pero ese maestro se tiene que sentar 5 y 6 horas o 4 o 5 horas, o ese alumno se tiene que sentar 7 u 8 horas y tener captada la atención, tener un poco la dinámica que las clases presenciales te dan, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, y si no estabas acostumbrado, si no tenías las herramientas, era muy difícil. Nosotros a través, como decía la doctora Carolina, logramos el apoyo de Microsoft y ellos ya traen un know-how, traen toda una serie de técnicas y herramientas y las pusimos y nos las puso a disposición nuestra y nosotros a disposición de los maestros para ir generando. Y la verdad es que el aula virtual todavía no está explotada al 100%, tiene una gran cantidad de herramientas que solamente se pueden ir conociendo en el día a día, en el quehacer diario. Ahorita, por ejemplo, lo que nos preocupa mucho es cómo íbamos a regresar o cómo vamos a regresar al semestre que inicia ahora, porque estamos terminando, pero iniciamos en septiembre el nuevo ciclo escolar, aun cuando ustedes, la División de Ciencias de la Salud es muy especial en cuanto a sus ciclos, porque son anuales, no son semestrales. Este año tuvimos 2 ingresos por cuestiones especiales, porque el año pasado no hubo. Exacto. Entonces, Sí. hubo ahora y hubo en enero, y hay ahora que presentaron examen ayer y antier. Pero no volverán a tener hasta dentro de un año que le toque el ciclo. Pero ¿cómo regresar? Ese es y bueno, todas las cosas iban bien hasta que de pronto pues empezamos también a no portarnos tan bien en esta desescalada y bueno, hoy tenemos un repunte de contagios porque la idea era que si seguíamos en este mismo procedimiento, posiblemente llegaríamos a tener clases híbridas, virtuales y presenciales. Incluso la doctora Carolina ha estado muy preocupada porque, bueno, ustedes saben, tanto la doctora como tú como psicólogo saben, que tienen que practicar, tienen que hacer clínicas y tienen que hacer laboratorios. Entonces, si no están en la práctica, pues el expertise no se va a ir dando, ¿no? Entonces, estaba muy preocupada, ¿cómo podemos, cuando menos, regresar las clínicas, regresar esta parte presencial que tanto falta hace? Y estábamos trabajando en un sistema híbrido, ella nos había comentado algo, nosotros investigamos por otro lado, y bueno, ya tenemos un modelo para poder regresar en el que vamos a conjugar la presencia y la virtualidad. Pero, pues, todavía nos va a faltar porque no vamos a poder hacerlo en septiembre si seguimos con yo espero que en la medida en que vayamos doblando la curva de contagios, pues entonces ya se nos permita ir viendo este modelo de integración híbrida. Okay. Sin duda hay mucho que aprender de esta pandemia, señor rector, y lo que usted menciona es muy interesante, la alta demanda, ¿no? También de alumnado que hay, lo de las clínicas y esta manera en que el alumno y los profesores se han adaptado a esta crisis, ¿no?, que nos trajo la COVID-19. Mire, vamos a ir a una pequeña pausa. Al regresar
vamos a tener aquí a nuestros invitados a seguir con las dudas y las preguntas que pueden hacernos llegar respecto a este tema a través de la línea telefónica 9933 58 15 96 y de nuestras redes sociales también de TV UJAT en Facebook y YouTube. Al regresar, nuestros invitados estarán respondiendo todas sus dudas. Siga con nosotros. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y siguen también aquí nuestros invitados estelares. Estábamos hablando precisamente de la pandemia del COVID-19, cómo vino a afectar, que vino desde tan lejos, desde China hasta Tabasco, ¿no? Y cómo se ha adaptado nuestro estado y sobre todo la universidad a esta nueva manera de estudiar. Teníamos unas preguntas y nos preguntábamos, Isaí y yo, ¿cuál ha sido la problemática más frecuente en esta modalidad, tanto para los alumnos como para los profesores? Porque han habido muchas. Sí, hay muchas problemáticas, pero yo creo que es la adaptación al sistema. Hay una estrategia para dar clases por internet que se llama cubículo inverso o salón inverso, que esto significa que algo que siempre hemos querido en la universidad, que el estudiante tome por sí el objetivo de su aprendizaje, que él sea el aula inversa, es que él prepare su clase, entienda de lo que se va a tratar y llegue a hacer las preguntas. Entonces, esto nos está costando mucho trabajo, le cuesta mucho trabajo a los maestros y le cuesta trabajo a los alumnos. Hacer que el alumno esté interesado en la clase significaría que los alumnos estuvieran llevando de la mano la clase y que el profesor fuera el que estuviera respondiendo las dudas que surgieron y de esa manera, de una manera combinada, pues ambos procurar que el conocimiento que tenga el estudiante sea el mejor. Entonces tenemos profes que todavía lo único que hacen es prender su computadora y volver a dar la clase como si estuvieran en su salón de clases, donde es una clase magistral, y por lo tanto el estudiante pierde el ritmo, claro, se aburre, después de las primeras 2 o 3 horas de clases ya está cansado, pero el maestro también está cansado. Y entonces seguramente que si es una misma clase que está repitiendo el maestro por tercera ocasión, pues ya con el tercer grupo, como no lo está viendo de frente, pues ya le cuesta trabajo mantener esa comunicación, la comunicación bilateral. Entonces, meternos más hacia el aula invertida, que lo entiendan tanto alumnos como maestros, es algo que tenemos que seguirle trabajando, y es algunos diplomados que ahora se van a dar justamente en este verano. Esperamos que los maestros se inscriban, porque como no son presenciales, pues ahora sí los diplomados son tantos maestros los quieran tomar como la posibilidad que tiene la universidad para darlos. Simplemente hay que inscribirse y una vez que ellos están inscritos, pues ya está el horario, está todo, hacer las tareas, hacer las lecturas, etcétera, ¿no? Y tratar de hacer el aula invertida a ellos. O sea, ahora yo leo, yo investigo, yo busco y le pregunto al especialista que está trayendo la universidad sobre mis dudas y es hacer la misma estrategia, pero desde un curso para profesores. Entonces, en eso estamos. La universidad no ha parado, hemos tratado de visualizar que no hayan faltas. Creo que ahora han faltado menos los maestros que en otros tiempos. En la división es posible detectar cuáles son los maestros que así con cierta puntualidad en algunas licenciaturas están faltando más, y los podemos hasta mandar a llamar y platicar con ellos y preguntarles qué necesitan ellos para que les ayudemos, ¿no? Porque muchas veces es eso, no es que no quieran, es que se cansan, es que no tienen la estrategia adecuada, y bueno, nosotros como administración debemos de estar atentos a esos pequeños detalles. Entonces sí, esa es la dificultad. El rector decía,
y ustedes también, lo de la comunicación de internet con los muchachos. Nosotros nos hemos dado cuenta que muchos toman clases por teléfono y la verdad que no es la mejor manera. Lo ideal es en una computadora. Hay una dificultad económica. Al principio hasta de profesores, habían profesores que no tenían computadora, es increíble, pero no tenían computadora o tuvieron que usar la computadora de los hijos. Y entonces ya ahorita a estas alturas todo el mundo tiene su propia computadora porque ya es una herramienta de trabajo en la casa, ya no es solamente la herramienta educativa del hijo o del nieto en algunos casos. Entonces, pues sí hubo un poquito de esos problemas, pero se han ido resolviendo poco a poco. Yo creo que la lejanía también trajo como consecuencia que los alumnos gastarán menos, o sea, ya no tienen que mantenerse aquí. A lo mejor tienen una beca y con la beca ya pueden hacer el compromiso de una computadora. En los últimos años hemos aumentado el número de becarios en la división, por ejemplo, en la universidad también. La otra vez el rector nos decía que 19,000 alumnos tienen becas, que son muy buenas becas, además las de bienestar, son becas de 2,000 y tantos pesos que les permiten hacer ese compromiso de comprar sus equipos. Su material. Pero no sirven los teléfonos para tomar clases, porque no se bajan bien las imágenes, porque no pueden enviar ellos imágenes, porque ni siquiera pueden contestar correctamente un cuestionario. Entonces lo ideal es comprar una computadora. Precisamente en el bloque anterior, Neri les hacía esa pregunta de cómo hicieron para gestionar la cuestión con el alumnado, ¿no? Así es. Y la directora nos menciona que creía que estaba preparado el alumnado, ¿no? Que pensar que estaba actualizado en estas nuevas tecnologías, ¿no? Pero ahora nos gustaría conocer qué se tuvo que hacer tanto con el cuerpo docente como quizás administrativo en esta cuestión de capacitarlos, de orientarlos para que pudieran conocer esta nueva manera de dar clases. Fíjate que, ahorita contesto tu pregunta, lo importante siempre en la vida es, ante la crisis, ver en las crisis siempre oportunidades para explorar campos que en la normalidad no los tienes y que la crisis te hace tener que enfrentarlos. Por ejemplo, esta corriente educativa de la aula invertida. ¿Qué es lo que se busca con ella? Acabar un poco el sistema de educación tradicional donde llega el maestro, explica, plantea un tema, el alumno llega, se sienta, escucha, pero no, como son ideas que todavía está escuchando, que no las tiene procesadas, pues no le surgen las inquietudes. Y le decimos, no, váyanse a su casa, estudien el tema y luego al día siguiente les preguntamos si hubo alguna duda. Lo que se busca con el aula invertida es lo contrario. Este es el tema, tú estúdialo en tu casa, tú fórmate las preguntas y las dudas que tengas, y cuando llegues a clases, el maestro es simplemente un conductor de las dudas, de las polémicas, de la discusión, y es un poco más activa la clase porque el alumno deja de ser pasivo y se vuelve un sujeto activo. No va a ser fácil. Tenemos muchas décadas en cuanto a estudiar de una sola forma, eso es muy difícil. Ahora, por otro lado, también estamos trabajando hacia la construcción de una biblioteca que permita que los maestros puedan ir elaborando sus clases, sus módulos de clases y tenerlas dentro de nuestro portal. Es decir, si el día de mañana yo tengo clases de anatomía, no llegué o no entendí o de plano no hago clic con el maestro, pero hay otro maestro que tiene esa misma clase, ya la subió, está en la biblioteca, pues yo puedo llegar a mi casa, bajarla y estudiarla, prepararme y escogerla. Entonces, esto va a permitir ir cambiando el sistema, y yo estoy pensando que en un lapso de tiempo no tan largo podamos nosotros incorporarnos al sistema de educación, no a distancia, sino en línea, en donde tú puedas tener todos tus módulos en la red
te puedas inscribir, escoges tus módulos, estudias y cuando te sientes preparado, solicitas tu examen de grado, o sea, de cada uno de los grados, claro, hasta terminar la carrera. Y tú puedes estudiar en la noche, a mediodía, a la hora que tú tengas más espacio. Pero esto nos llevará tiempo porque hay que ir preparando módulos y clases y temas de calidad, porque tampoco es subir un videíto cualquiera, porque va a estar en la red y será un objeto de análisis de todo el mundo, ¿no? Entonces ahí, y en lo que hace a los chavos, sí es muy difícil, es un problema de cobertura, es un problema. Los muchachos están conocedores, pero del manejo más bien de las redes sociales, no tanto de las plataformas. La búsqueda de información. Exacto, porque muchas veces hay que saber buscar la información y saber discernir qué información que estás consultando es una información que está avalada con calidad, porque muchas veces llegas a páginas y repites cosas y ni siquiera te das cuenta que esa información hace 20 años fue subida y ahí quedó. Exacto. Entonces hay que estar en un constante búsqueda de conocimientos recientes y en eso estamos. Rector, una pregunta ya para finalizar este pequeño bloque. ¿Cuál es el futuro para la educación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la División Académica de Ciencias de la Salud? Bueno, en el caso de la División Académica de Ciencias de la Salud, nosotros creemos que debe y está en esa ruta de seguir recuperando esa imagen y esa fortaleza que fue siempre de la universidad. La División Académica de Ciencias de Salud, específicamente las carreras de medicina, de odontología, fueron carreras muy acreditadas hace muchos años a nivel nacional e internacional, porque venía gente de Centroamérica a estudiar. Algo sucedió, bueno, no nos pongamos a pensar, pero de pronto perdimos esa posición y hoy la estamos recuperando. Yo me siento muy contento con la labor que ha hecho en este caso la doctora. A lo mejor ahí les va a presumir, pero ahí tiene 2 o 3 jóvenes que están ahora en procesos de competencias para reconocimientos internacionales. Y tenemos muchos jóvenes que han venido trabajando con reconocimientos en las distintas áreas, no solamente en salud o en medicina humana, sino en psicología, en odontología, en nutrición, y bueno, pues el enorme ejército que se formó de enfermeras y enfermeros para el proceso de vacunación, que fue realmente ejemplar. Yo cuando nos dijeron que tenían que inscribirse dije, no se van a querer inscribir. Yo lo contaba con Carolina, cuando de pronto vimos, porque nos habían pedido como 500 o 600 y ya teníamos 1.200 jóvenes inscritos para las brigadas. Entonces eso es importante, yo creo que va caminándose muy bien. Nosotros hemos puesto todo nuestro empeño en que así sea, y yo diría, ¿qué es el objetivo fundamental de nosotros y la visión de la universidad? Que sea una universidad vinculada socialmente, que sea una universidad que haga y que produzca en beneficio del Estado. Muchísimas gracias, rector, muchísimas gracias, doctora. Agradecemos el tiempo que nos han brindado. Realmente aquí nos despedimos de ustedes, pero no sin antes mencionar que no cabe duda de que sus conocimientos han sido de mucha ayuda para toda la sociedad que nos está viendo en general. Es un gusto que nos hayan compartido esta información, sus conocimientos y sobre todo, pues que hayan informado a la gente que desconoce del tema, ¿no? Es un momento de ir a una pausa, pero vamos a regresar con más. No te vayas. Muchas gracias. Hemos regresado a su programa Consultorio DAX y nos sentimos orgullosos de presentarles la sección Investigaciones DAX.
El primer trabajo que les mostraremos es uno de los proyectos más importantes de la división, si no es que es el más importante. Y se trata del Laboratorio de Diagnóstico Molecular y Vigilancia Epidemiológica del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasus para la detección molecular del SARS-CoV-2. Este innovador laboratorio fue planeado a raíz de la llegada de la pandemia por el COVID-19 a Tabasco a principios del año 2020, cuando se designa al nosocomio Juan Graham como el hospital para la atención prioritaria de pacientes con esta enfermedad. Por iniciativa del doctor Víctor Manuel Narváez Osorio, director del hospital, surgió la creación de esta área específica en la torre oncológica para poder establecer el diagnóstico molecular del SARS-CoV-2, infraestructura que se materializó gracias a la participación de la directora de la División Académica de Ciencias de la Salud, la doctora Miriam Carolina Martínez López, quien proporcionó el recurso humano y material para que se llevara a cabo. Ambas instituciones, representadas por el doctor Jesús Arturo Ruiz Quiñones, jefe de Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales y Emergentes, y la doctora Isela Esther Juárez Rojop, profesora investigadora de la DACS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y también responsable directa de gestionar el proyecto ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, iniciaron las actividades en abril de 2020 dentro del laboratorio, para comenzar con una validación en mayo y culminando con la autorización del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos en junio del mismo año. Siendo oficial, se comenzaron a realizar pruebas de manera rutinaria a los pacientes hospitalizados. Los objetivos que se plantearon para el proyecto se cumplieron desde el año 2020, que era tener la mayor disponibilidad de las pruebas para los pacientes que llegaran a hospitalizarse, sin tener que pasar por una validación externa, además de cumplir con la meta de desarrollar la técnica, montarla y replicarla como lo hacen los demás laboratorios estatales y nacionales. Como resultado, se logró la creación de un laboratorio único en su tipo en el estado, el reconocimiento del INDRE, el desarrollo de la capacidad técnica para realizar todos los análisis de biología molecular que requieren el hospital. Y como muestra del éxito de esta tecnología, se montaron un total de 2.500 pruebas de SARS-CoV-2 en un periodo de prácticamente 4 meses, del 30 de abril al 30 de agosto del 2020. El impacto de este laboratorio fue de tal magnitud que actualmente se pueden realizar las pruebas de todos los pacientes que lleguen al Juan Graham. Además, que gracias a su buena gestión se amplió la capacidad de detección de influenza, dengue, zika, tuberculosis y algunos otros virus respiratorios más que están en proceso de investigación. Y no solo el estado se vio beneficiado. Personas del norte de Chiapas, del sur de Veracruz y del límite de Campeche aprovechan los estudios moleculares y las pruebas de COVID-19 de manera casi inmediata, ya que los resultados se obtienen en 12 horas y son de gran ayuda para el diagnóstico oportuno. Pero si no fuera poco, sirven como un referente educativo en la capacitación de personal en biología molecular sin tener que salir del estado para prepararse. Hay que destacar que el UJAT tiene una gran participación en este logro con la colaboración de alumnos del doctorado en Ciencias Biomédicas que se imparte en la División Académica de Ciencias de la Salud, reconocido en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, al igual que técnicos académicos y profesores investigadores pertenecientes a diferentes cuerpos académicos. No cabe duda que el Laboratorio de Diagnóstico Molecular y Vigilancia Epidemiológica del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasus es todo un éxito. Esto fue Investigaciones DACS. Bien, el día de hoy hablaremos del hábito de fumar, que ante la pandemia salió a relucir como uno de los principales factores de riesgo, ya que es una de las costumbres más nocivas y peligrosas para la salud de las personas, tanto para el fumador como para los que conviven con él y no fuman, los llamados fumadores pasivos. El cigarrillo produce daños en casi todos los órganos del cuerpo y es la principal causa prevenible de muerte prematura. Al año fallecen aproximadamente 480,000 en todo el mundo. Los fumadores mayores de 60 años tienen un índice de mortalidad 2 veces más alto que quienes nunca han fumado. Aparte, es el responsable de más de 120 enfermedades, donde se incluyen 25 tipos de cáncer, siendo el más importante el de pulmón, que es la principal causa de decesos tanto para hombres como para mujeres, representando el 80% de los fallecimientos por este padecimiento.
Aunque la nicotina en sí no produce cáncer, el humo del tabaco contiene un exceso de tabaco, un exceso de sustancias químicas, de las cuales al menos 69 son cancerígenas. Fumar representa al menos el 30% de todos los fallecimientos por cáncer. Y este hábito se relaciona con el empeoramiento de la memoria, de la atención, de la observación, también con cambios morfológicos en los espermatozoides, disminución de la potencia sexual, de la infertilidad, alteraciones del embarazo, nacimiento de niños con bajo peso, disminución de la capacidad laboral, empeoramiento de la apariencia externa y muchos otros. Además, provoca enfermedades pulmonares como bronquitis crónica, enfisema, exacerba también los síntomas del asma, es el factor de riesgo más importante para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, el EPOC, que para aquellos que la padecen son parte de uno de los grupos de riesgo para la COVID-19. No obstante, a pesar de la nocividad que representa este hábito, existe una tendencia mantenida al crecimiento del número de fumadores. Así es, y muchas personas se encuentran en una situación en la que el hecho de abandonar el consumo de tabaco provoca un malestar generalizado en todos los ámbitos de sus vidas. Prácticamente, las personas que fuman se vuelven esclavos de una dictadura química, en el sentido de que mientras sigan consumiendo estas sustancias se encuentran bien, pero si dejan de hacerlo sufren consecuencias muy desagradables, denominadas también síndrome de abstinencia. Por ende, ya no solamente se consume para obtener placer, sino también para evitar las consecuencias desagradables de la ausencia de tal sustancia en su organismo. Dado todo lo dicho hasta ahora, es evidente darnos cuenta que el hecho de querer abandonarlo sea una tarea tan ardua. Afortunadamente existe la técnica de reducción gradual de gestión de nicotina y alquitrán, desarrollada con el objetivo de abandonar este consumo de tabaco, reduciendo al máximo los síntomas del síndrome de abstinencia por dejarlo. Para ello se realiza un cambio paulatino del tipo y el número de cigarrillos consumido por otro de menor contenido, tanto de nicotina como de alquitrán, realizándose reducciones semanales hasta llegar a un nivel de nicotina estable en la sangre, para conseguir posteriormente un abandono total del consumo de tabaco. El tabaquismo es un hábito que daña. Y muy relacionado a lo que hemos estado hablando en este programa, ¿sabe usted qué es el síndrome del quemado? ¿De qué manera nos afecta? Vamos a conocerlo. Esto es Educación Saludable. Síndrome del quemado, un padecimiento compartido. Eres estudiante y últimamente te sientes desinteresado por tu preparación. ¿Ya no puedes con las tareas o proyectos? ¿O realizas home office y te sientes exhausto? Puedes tener el síndrome del quemado. Este padecimiento es denominado en un principio como un estado mental negativo y persistente, relacionado con el trabajo en individuos. Se caracteriza principalmente por agotamiento emocional que se acompaña de distrés, un sentimiento de reducida competencia, poca motivación y el desarrollo de actitudes disfuncionales en el trabajo. Al igual que los trabajos formales, los estudiantes universitarios pueden llegar a encontrarse en condiciones de padecer riesgos y daños psicosociales ante estresores y demandas concurrentes, excesivas o inapropiadas, que ante recursos psicológicos personales no favorables se pueden llegar a dar respuestas inadecuadas y malignas, como el llamado síndrome de quemarse por los estudios, similar al síndrome del quemado en el ámbito laboral. Cabe destacar que este síndrome se presenta en la sociedad desde años atrás. Sin embargo, las medidas de confinamiento establecidas derivadas de la pandemia por COVID-19 propician el desarrollo acelerado de la sintomatología de este mal a la salud. Las consecuencias, tanto para la población activa como para la estudiantil, pueden ser perjudiciales para la salud psicosocial o bienestar psicológico, para su rol y desempeño académico y laboral, deteriorando la satisfacción con los estudios o trabajo, y eventualmente llegar a desertar o renunciar de los mismos. Específicamente, este síndrome se ha relacionado en casos de depresión, ansiedad, riesgo suicida y consumo de alcohol. ¿Quieres volver a sentirte enérgico y capaz de responder a las demandas laborales y educativas con total eficacia? Aquí te decimos cómo. Primero, es necesario utilizar estrategias de afrontamiento dirigidas al problema y no en la amortiguación de emociones desagradables. Estas estrategias son reevaluación de problemas, búsqueda de apoyo social y profesional y solución de problemas.
Segundo, incrementar los niveles de autoeficacia, como escribir en una hoja de papel para qué eres bueno. Esto tiene efectos positivos en el bienestar psicosocial, genera una mayor sensación de competencia. Así, ante una mayor exigencia, habrá una mayor dedicación de la misma. Además, nos ayuda a favorecer el estado físico, disminuyendo el estrés y los estados emocionales desagradables. Y por último, utilizar la inteligencia emocional, la cual consiste en buena parte en percibir, asimilar, comprender y regular las emociones propias. Esto te permitirá un mejor procesamiento y asimilación de la información emocional producida por los sucesos vitales cotidianos. Muy interesante todo lo relacionado al síndrome del quemado. Ahora sabemos de qué se trata, cómo nos afecta y de qué manera podemos sentirnos mejor y beneficiar nuestra salud en esta área. Bien, por otro lado, la División Académica de Ciencias de la Salud, comprometida a contribuir en la salud de la población, cuenta con una amplia gama de servicios. Para saber más de ello, les invitamos a que miren la siguiente información. La División Académica de Ciencias de la Salud ofrece los siguientes servicios para la comunidad universitaria y público en general. El Laboratorio de Análisis Clínicos ofrece todo tipo de estudios, desde los más básicos hasta los más especializados como biometría hemática, química sanguínea, perfil de lípidos, examen general de orina y más. También cuenta con servicios de radiografías digital e impresa, check-ups de anemia, entre otros. El Centro de Psicología Aplicada brinda servicios de alta calidad, tales como consulta psicológica a niños, adolescentes y adultos, evaluación psicológica, intervención a pacientes en crisis, elaboración de pruebas psicológicas, estudio vocacional, talleres, capacitación, atención a niños y adolescentes con trastornos de aprendizaje, entre otros. Las clínicas odontológicas cuentan con una amplia gama de opciones con el propósito de brindar soluciones adecuadas y específicas para pacientes menores y adultos, ofreciendo consulta, limpieza dental, amalgama normal, aplicación de flúor, cirugía menor y de tercer molar, prótesis endodoncias, exodoncias, resinas, radiografía infantil, entre otros servicios. Finalmente hemos llegado al término del programa. En nombre de todo el equipo de producción y de quienes hacen posible esta transmisión, les queremos dar las gracias por acompañarnos esta hora. Nos vemos el próximo programa por este canal. Yo soy Isaí Maldonado y ha sido un placer para nosotros haber contribuido al cuidado de su salud. Se despide de ustedes Neri Montiel. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales de TV UJAT, a través de Facebook y YouTube. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la siguiente emisión y recuerden, Consultorio DAX, tu salud en nuestras manos.